Hay dormitorios donde tienen más privilegios, pero se pagan más cara la lista. Eso es para los custodios. ¿Usted estuvo hace cuánto tiempo? Hace 3 años. 3 años. ¿Y cuánto estuvo adentro? Año y medio. Año y medio. Duré año y medio. Sí, ahí. ¿Cómo fue su ingreso? Pues desde ahí es dinero, porque también nos dicen en un momento dado que si queremos estar, pues ahora sí que en una sola celda, que nos cooperemos con el custodio para que nos dé algo de privilegio entrando. ¿Cuánto les pide ingreso? Nosotros que como 2,000 pesos somos unos 8 personas o 10. ¿2,000 personas? 2,000 por persona, no, 2,000 por los 10. Por los 10. Y es una semana nada más que está uno en ingreso. Dura una semana. Eso le piden. También en un momento dado lo mandan uno a hacer el aseo de todo el reclusorio. Si no quiere uno hacer el aseo, también hay que aportar una cantidad de 500 pesos esa semana. ¿Y a quién le corresponde hacer el aseo si no es a ustedes? Nadie más que a nosotros. Ya. Sí, no hay nada de intendencia ni nada. Eso es una obligación que lo hacen, por lo mismo que para que uno se vea forzado a hacerlo, y si no quiere uno, porque sí son jornadas muy fuertes de aseo. No es un día, no es una vez, son 3 veces en el día. La mañana, tarde y noche lo bajan uno a hacer el aseo. Del patio, los baños, todo. Oiga, hemos visto en los medios últimamente que ha habido varios internos del reclusorio norte, donde usted estuvo hace 3 años. Y hemos visto que están denunciando casos de corrupción en cuanto a venta de droga, en cuanto a venta de celulares, bueno, no venta, sino uso de celulares, alquiler de celulares, sí, y renta de cabañas para tipo hotel, para tener relaciones con su pareja o su esposa, sí. ¿Esto es cierto lo que están difundiendo? Sí, cierto. Y ellos están en convenio, los custodios. Yo creo que ahorita lo que está saliendo a la luz, a la opinión pública, es que esas gentes son muy privilegiadas. Están hablando de un dormitorio 2 que realmente yo estuve en población, porque de acuerdo, dormitorio 2 es gente muy privilegiada, o sea que tiene el dinero. ¿De ahí viene lo de las difusiones, sí, la cuenta de Twitter? Así es, porque son gente que la verdad ellos pagan una mensualidad muy fuerte. Se les cobra una mensualidad, pero ellos así que viven, ahora sí que dentro del reclusorio, pero dicen que aunque la cárcel siga siendo de oro, ¿no? De cárcel de prisión, pero sí, ellos sí pagan una muy buena cantidad. No sé ahorita por qué están sacando todo eso, sí, ellos tenían muchos privilegios. ¿A qué crees que se decía? Pues yo creo que a lo mejor la cuota, ya están cansados de estar pagando tanto, o la verdad no sé qué hubo, o ya quieren medio tapar algo de esto. No sé si sea por las votaciones o alguna cosa que se mueva, pero esas gentes son muy privilegiadas. Es más, sus familiares no se forman para entrar como la mayoría de nosotros en un momento de la población, sino ellos entran por otro lado, el mismo custodio los acompaña a las familias hasta que llegan a donde está ahora sí que el preso o el interno. ¿Cuánto cuesta tener un celular adentro? En el norte, está como en el reclusorio norte, pero en el reclusorio norte, porque pues hay otros que, por decir en el sur, cuesta como... sí, el sur 800 a 1,000 pesos es lo que se maneja, se estila. En el reclusorio norte entre 2,000 a 3,000 pesos mensuales. ¿Por qué es más caro? Porque hay más corrupción ahí. ¿Usted estuvo en el sur? Sí, estuve una semana, investigé cómo era y todo. Siempre el sur es más tranquilo, es el reclusorio que menos problemas da. Y en el norte sí es muchísima gente, hay mucha población. Normalmente el reclusorio es para 7,000 internos, llegamos a estar como hasta 14,000. Cuando es un reclusorio para ¿cuántos? Máximo 7,000. Oiga, ¿y cómo era su vida? ¿Cómo dormía? ¿Cómo comía? ¿Cómo era un día dentro del reclusorio? Pues, ¿cómo lo puede comparar con la gente que tenía privilegios? Pues la gente que tiene privilegios, ellos tienen, pues, se les llama monstruos. ¿Cuáles son los monstruos? Son gente que ellos alquilan de los que están en población, se los mandan los reclusos, los custodios, para que les hagan su trabajo. Uno le lava la ropa, uno le hace de comer en caso de que su familia no le tocaría irse de visita, pero siempre normalmente ellos no comen ahí nada. Su familia les lleva de comer, si es necesario diario, nada más 2 días de visita. En un momento de nosotros, nuestro día normal es de pararse, si le toca a uno hacer el aseo, ya a las 7 de la mañana tiene uno que estar arriba porque es la primera revista que pasa. Empiezan a abrir las celdas y uno tiene que pasar revista y ya tiene uno, se le abre la puerta a uno la celda. ¿Me comentabas que también hay que pagar por la lista? Sí, eso es en la lista, se paga en la mañana, tarde y noche, lo que le comentaba. En un momento dado, de acuerdo a los dormitorios donde está uno. Hay dormitorios donde la gente, la verdad, es muy difícil que paguen aunque sea un peso. ¿Cómo le hacen? Si no los tienen, pues les dan ahí ahora sí que sus guamacitos. Les pegan en las manos con una tabla o les pegan en la cabeza con
con la misma tabla, o sea que Y que no paguen. el que no paga. ¿Cuánto se les cobra por...? $1 a ellos en la mañana, tarde y noche, o hasta 2. Y los que tienen privilegio, un poquito más de otros dormitorios que son licenciados, son policías, todo eso, pagan $5 por cada vez que les toca pasar revista. Entonces se levantaron a las 7, venía el desayuno, posterior. Sí, hay que ir a recoger el desayuno, que normalmente el desayuno, pues, ¿Qué incluye el desayuno? pues, está un café sin azúcar, un caldo, ahora sí que como agua, y un bolillo, o 2, 3 tortillas, nada más es lo que le dan a uno. En la tarde es un poquito más, porque luego le dan arroz a uno, frijol, que también, pues ahora sí que todos... ¿Los alimentos son de calidad o...? No, pésimos los alimentos, pésimos, porque no tienen sus condimentos, te repito, porque esos condimentos también hacen negocio en la cocina, le dan a custodio unos centavos para que permita sacar los costales de frijol, los costales de azúcar, sacan el jitomate, sacan la cebolla. ¿Qué hacen con todo eso? Las personas de la cocina le dan una parte al custodio y otra a ellos se ponen a venderla dentro del mismo reclusorio, que se llama el mercado de Jamaica, que es un espacio donde se pone la gente y usted va a comprar chiles, jitomate, cebolla, todo lo que no le pusieron a la comida.